Bien, amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV. En este momento vamos a escuchar palabras de Aquiles Hopkins, quien es el presidente de FEDEAGRO, porque hoy se está celebrando precisamente la asamblea anual de FEDEAGRO. Aquiles, ¿cuál sería el resumen del día de hoy? Bueno, gracias por la invitación. En primera instancia, la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, reunido hoy en su asamblea anual, está apostando por la recuperación de la producción nacional. Venezuela produce en este momento el 25% de los alimentos que consume. Llegamos en el pasado a producir el 70% de los alimentos que consumíamos. ¿Qué significa esto? Que de cada 4 días que usted come, la producción nacional solamente le garantiza que usted coma un día. Y esa es la razón fundamental por la cual hoy en día nos cuesta tanto conseguir nuestros alimentos, y lo poco que conseguimos lo conseguimos a estos costos tan elevados. ¿Cuál es la apuesta y cuál es la propuesta? La recuperación de la producción nacional, y eso es precisamente lo que venimos aquí a evaluar hoy. Esta primera ponencia de la mañana estamos evaluando el escenario económico, cómo mantener el negocio agrícola de manera sustentable en el medio de la hiperinflación, cómo sobrevivir ante la crisis. El segundo bloque de ponencias tendremos las alternativas agrícolas. ¿Qué debemos hacer los productores agropecuarios en el medio de esta profundísima crisis que estamos enfrentando, donde no tenemos insumos, donde no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos, no tenemos repuestos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para sobrevivir? ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas, las alternativas agrícolas, las alternativas de comercialización para sobrevivir a esta crisis? Y en la tarde vamos entonces a la propuesta del futuro, a la apuesta por el mañana. ¿Cuál es el camino de la recuperación de la producción nacional dentro del sector productor de alimentos? La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, en cabeza de su presidente Carlos Eduardo Albornoz, estará exponiendo la visión del sector ganadero para la Venezuela del mañana. FEDEAGRO, en cabeza de quien les habla, de mi persona, estaremos abordando la Venezuela agrícola del mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel y la responsabilidad que tendremos en la construcción de esa Venezuela que nos merecemos todos los venezolanos? Y estará la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, quien procesa lo que el sector productor primario produce. ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es el concurso y el compromiso del sector industrial, del sector procesador venezolano de cara a la Venezuela agrícola del mañana? El cierre de esta asamblea anual estará enmarcado en el medio del país y de la Venezuela posible. Esa Venezuela que todos visualizamos, más allá de la Venezuela agrícola, ese país que todos queremos y en el que todos soñamos estar. Ahí tendremos a Carlos Larrazábal, el presidente de Fedecámaras. Él hablará del compromiso, el papel que jugará el empresariado venezolano, la empresa privada en la apuesta por la Venezuela del mañana. La academia. No hay forma de construir el país que queremos sin el concurso decidido y definido de la Academia Nacional, sin la formación de nuestro capital humano, sin la formación del venezolano. ¿Cuál es el papel que la academia estará dispuesta a jugar en el medio de la Venezuela que viene? Ahí tendremos a Benjamín Sharifker, el rector Sharifker, esbozando la participación de la academia, y tendremos la no menos importante participación de la iglesia venezolana. ¿Cuál es el papel que la iglesia en la reconstrucción de los principios, de valores de ese venezolano que queremos tener para poder aspirar a la Venezuela que soñamos? Ahí tendremos al rector José Virtuoso, rector, el padre virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello y representante de la Iglesia Nacional en la apuesta por esa Venezuela por lo que todos soñamos. Apostamos a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos. Por ella vamos a luchar y la vamos a tener, no tengamos duda del compromiso que asumiremos por Venezuela. ¿Cuál es el rubro que está siendo más deficitario en estos momentos? Absolutamente todos. La producción nacional agropecuaria tiene 10 años de caída sostenida de la producción. Puedo poner algunos ejemplos puntuales. Venezuela exportó por 200 años café, de los mejores cafés del mundo. Hoy en día abastecemos el 30% del consumo nacional de café. Venezuela exportó por 24 años arroz a Colombia. Hoy en día solamente abastecemos el 35% del consumo nacional de arroz. La arepa del venezolano, el maíz blanco para nuestra arepa era 100% de producción nacional. En este momento solamente abastecemos 20% del consumo nacional de maíz blanco para la arepa del venezolano. Si hablamos del azúcar, abastecíamos el 70% del consumo de azúcar. Hoy en día solamente abastecemos 20% del consumo de azúcar. Esta es la razón por la cual usted no consigue arroz, usted no consigue azúcar, usted no consigue café, ni tampoco consigue la harina para su arepa. Y lo poco que consigue, lo consigue excesivamente costoso. ¿Por qué? Por la caída de la producción nacional. Entonces, si el problema es la caída de la producción, ¿cuál es la solución? La recuperación
de la producción nacional, y ahí es que debemos apostar todo, el sector público y el sector privado. Lamentablemente la política agrícola del Estado venezolano no ha acompañado a Venezuela en ese camino de la producción nacional. Aquí se priorizó lo importado por encima de lo hecho en Venezuela, y por eso es que hoy en día Venezuela no consigue los alimentos que el país requiere. La mayoría de las centrales azucareras están en manos del gobierno, ¿no? 70% de los centrales azucareros del país están en manos del Estado, pero ese 70% de los centrales solamente procesa el 20 o el 25% de la caña de azúcar que se procesa en el país. El 30% que está en manos del sector privado procesa el 70% de lo que aún se sigue produciendo en Venezuela. Usted hace minutos, disculpe que lo interrumpa, comentaba que es más rentable surtir las cajas CLAP con alimentos nacionales que importados. Si nos puede ampliar un poco esta información. Sí, con mucho gusto. En primera instancia lo que debemos decir es que la caja CLAP no es la solución al problema. Yo creo que aquí el venezolano estaría conforme, contento y complacido de que pudiera ir a cualquier esquina, a cualquier bodega, a cualquier automercado, a cualquier supermercado a comprar el alimento que necesita, no a esperar la llegada de una caja que trae 4 kilos de comida una vez al mes. Yo creo que esa no es la salida. La caja CLAP es un mecanismo de administración de la escasez. Y el problema no está en cómo administramos la escasez, el problema está en cómo producimos más. Esa es la verdadera solución al problema, cómo vamos a producir más. La referencia que hice con respecto a las cajas CLAP es que las cajas CLAP vienen todas importadas. El producto que allí viene de México, el producto que allí viene de Chile. Recuerdo en el pasado cercano cuando veía un paquete de caraotas que venía en esa caja CLAP y decía, con la compra de este producto usted está apoyando al productor agropecuario mexicano. Pues qué vergüenza. Qué tristeza, nosotros quisiéramos que ahí dijera, con la compra de este producto, usted está apoyando al productor agropecuario venezolano. Esa es la apuesta, lo hecho en Venezuela. Por cada dólar que se invierte en importar el alimento terminado, por cada dólar que se invierte en traer una caja CLAP, invirtiendo ese dólar hecho en Venezuela, podríamos producir 5 veces la comida que viene en esa caja. Es decir, por cada caja CLAP que traemos importada, pudiésemos producir el equivalente a 5 cajas CLAP hecho en Venezuela, generando empleo para el venezolano, generando bienestar para el venezolano, formando y enseñando a trabajar a nuestro productor y a nuestro campesino venezolano y apostando por lo hecho en Venezuela. Pero lamentablemente vemos que esto no es la apuesta del gobierno nacional y por eso estamos en la situación en la que estamos hoy en día. ¿Cuál sería, digamos, la fotografía del sector agroindustrial para este año 2018? ¿Qué se espera? Muy preocupante, no se está haciendo absolutamente nada para revertir la caída de la producción nacional. Te decía que Venezuela abastece el 25% del consumo. En este momento, cuando el ciclo más importante de siembra del país, que es el ciclo de invierno, así se conoce en el sector agropecuario, comenzó desde el 15 del mes pasado, nosotros no tenemos ni siquiera el 10% de los insumos que requerimos. El maíz de la arepa del venezolano pues está en juego, no tenemos los fertilizantes, no tenemos los agroquímicos, no tenemos la semilla para sembrar ese maíz. Las hortalizas, ¿por qué un kilo de tomate cuesta lo que cuesta? Porque hace 2 años que no se trae semilla de hortalizas al país, porque los productores de hortalizas de nuestro país no consiguen el fertilizante que requieren para fertilizar sus sembradíos. ¿Por qué no tenemos azúcar? Porque los productores de caña de azúcar y los productores de café pasaron la zafra de azúcar y no consiguieron el fertilizante que necesitaban para poder fertilizar sus cañaverales. ¿Cuál es la apuesta para este año? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos para que se entienda la situación? Porque todo indica que la producción va a seguir cayendo. ¿Y quién se perjudica si la producción sigue cayendo? Todos, los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos la comida que necesitamos y no se está haciendo nada para revertir esta caída de la producción. Nuestra situación es muy preocupante, es de alarma y hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional a que comprenda, el camino está totalmente errado, la apuesta tiene que ser por lo hecho en Venezuela para que produzcamos esos alimentos que nuestro país requiere aquí en Venezuela. Bien, eran palabras entonces del presidente de FEDEAGRO en esta asamblea anual de esta institución. El sector agroindustrial se encuentra en la ciudad de Valencia haciendo una radiografía de lo que será y de lo que fue este sector el año 2017 y lo que será este año 2018. Yo soy Fabiola Mouso transmitiendo para BPI TV.